Pues entonces el tema que me había dicho de desarrollar es el de educar en libertad, ¿no? Sí, y las cosas que voy a decir, si a un momento con confianza, en España decimos, si se hace un rollo, es decir, pesado, levante la mano y aterrizo. Entonces, o sea, el educar en la libertad, digamos, es una expresión casi pleonástica, ¿no? Porque solo se puede educar en libertad, ¿eh? Es decir, porque la educación tiene siempre una componente la más importante, que es de autoeducación. No en el sentido de que uno es autodidacta, ¿no? Sino en el sentido que sin la libre colaboración de quien ha de ser educado, pues es muy difícil, ¿eh? O sea, la educación la entendemos como una ayuda para que las personas se conduzcan a sí mismas hacia lo que realmente es su bien, ¿no? Y porque cuando hablamos de conducta quiere decir conducirse, ¿no? Conducirse hacia lo que es el propio bien. Y eso, si la persona no quiere libremente hacerlo, es muy difícil, ¿no? Con la coacción, eso, algo se puede obtener, en algunos casos será quizá necesario, ¿no? Pero siempre hay que contar con la libertad de las personas, ¿no? Y bien, entonces para afrontar el tema, yo creo que es muy importante entender cómo se origina, al menos en el fondo, ¿no? Cómo se origina un tipo de conducta u otro, ¿eh? O sea, un tipo de vida u otro tipo de vida, ¿eh? Entonces, para entender esto, a lo largo de la historia, fundamentalmente se han propuesto dos modelos, ¿eh? Que voy a explicar con un ejemplo, ¿eh? El primer modelo sería, pues, una persona que viene de viaje y tiene que hacer una escala en la ciudad de Guatemala, pues no sé, de 12 horas, o de 24 horas, o de 48 horas, ¿no? Entonces, querría aprovechar ese tiempo, pues, para ver lo que es más interesante, ¿no? Entonces, lo que hace la persona es, se busca un buen libro donde expliquen las cosas de la ciudad de Guatemala y un mapa de la ciudad, y entonces el libro dice, pues, cosas de interés histórico, cosas del arte colonial o del arte religioso, o centros de universitarios y de investigación, o de investigación médica, o arte moderno y contemporáneo. Entonces la persona elige lo que quiere. A mí lo que más me gusta, cosas de arte religioso. Entonces ya en el mapa está señalado los sitios donde hay cosas de arte religioso interesante, y además le dice lo que se tarda de un sitio a otro, ¿eh? Y entonces, pues él, viendo un objetivo que él tiene, que quiero aprovechar esta escala, pues, para ver lo más principal, lo más bonito que haya de arte religioso en Guatemala, me hago un itinerario y un plan, ¿eh? Y entonces, y también si quiere, pues, comer una cosa típica de Guatemala, me han dicho que creo que es en la zona 4, ¿no? Que hay muchos restaurantes, por la zona 4, pues se hace un paseo por la zona 4, y él, pues, se organiza, calcula, pues, sale el plan, él tiene un objetivo, y en ese objetivo, él, con los datos que tiene del mapa, se hace un plan, y entonces sigue ese plan, ¿eh? O sea, este es un modelo, ¿no? Para explicar cómo vivimos nosotros, ¿eh? Hay otro modelo que es el siguiente, que es la persona se baja del avión, y entonces viene un señor y le da una especie de un celular, ¿eh? Ya programado. Entonces viene usted, dé a ese botón verde que dice Start y haga lo que le diga. Entonces, pues, da el Start, y bueno, pues ahora diríjase afuera de la estación donde está la cafetería, en el aeropuerto, y allí tome un taxi. Y diga que va a la plaza tal en la zona 1. Va a la plaza de la zona 1. Cuando llega, dice bájese ahora y mire a la derecha. A la derecha, allí tiene no sé qué, el palacio de no sé cuántos, tal. Ahora camine usted, tiene 10 minutos para ver el palacio. Ahora camine usted 400 metros hacia abajo y luego gira a la izquierda 200 metros. Pues ahora mira, ahí ve no sé qué, tal. O sea, le planea toda una cosa y él lo único que tiene que hacer es obedecer a lo que diga. Ya
el plan está hecho. Entonces, su misión es que para aprovechar bien esas horas que tiene en Guatemala, su misión, ¿cuál es? Obedecer a lo que le diga. El objetivo, si él le interesa, aquí no, uno obedece a lo que le diga y obedeciendo sabe que, como aquello está bien pensado, pues aprovechará la estancia en Guatemala, ¿no? En la ciudad de Guatemala. Entonces, estos ejemplos gráficos pues muestran los dos modos que hay de entender cómo se genera en nosotros el saber moral y la conducta moral. Entonces, el primer modo, el de cuando el hombre que busca elige el objetivo y se hace su plan, es lo que, al menos yo llamo, y a muchos lo llaman así, una ética elaborada desde el punto de vista de la primera persona. También se le suele llamar ética de la virtud, aunque en el mundo de Estados Unidos por ética de la virtud se entiende otra cosa, pues en Europa entendemos lo que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, este planteamiento es el que tuvieron los filósofos griegos y el que tuvieron también los cristianos hasta el siglo XIV, es decir, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, etc. En el siglo XIV hay un cambio complicado. El segundo modo es lo que yo llamo ética elaborada desde el punto de vista de la tercera persona, o ética de las normas, que ha predominado del siglo XIV en adelante, ¿no? Solo en los últimos 40 o 50 años se ha vuelto al primero. ¿En qué está fundamentado? En normas. Hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que hacer esto, ahora lo otro, pero no sabes qué objetivo tienes, sino simplemente tienes que hacer esto. Como a un niño le dices, niño, no hay que mentir, no se le explica por qué, no hay que mentir. Bien, entonces, vamos a ver entonces un poco más despacio qué es este primer tipo de ética, lo que he llamado ética de la primera persona. Se habla de la primera persona porque se pone desde el punto de vista de la persona que debe obrar. Yo tengo mi vida en mis manos porque soy libre y hacia dónde la dirijo, qué hago con ella. Entonces, desde ese punto de vista, el objeto principal de la educación moral y por lo tanto del saber moral es dar una respuesta a la siguiente pregunta. Es decir, ¿cuál es el bien de la vida humana, el bien mío, el bien de mi vida, pero considerada como un todo, no ahora o mañana o pasado mañana, sino considerándola como una totalidad? Ahora pondré un ejemplo y se entenderá. Es decir, ¿cuál es el bien global del hombre? Y por tanto, ¿cómo sería bueno que yo viviera? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de persona es bueno ser? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es una vida buena? O sea, la educación moral tiene que dar una respuesta a esta pregunta. Hablamos de la primera persona porque estoy el punto de vista de la persona que obra y que ha de ser educada, ¿no? Si yo tengo mi vida en mis manos, hacia dónde la dirijo, qué es vivir bien, qué tipo de persona quiero ser o querré ser cuando... Entonces, esto los filósofos griegos a este bien global lo llamaban felicidad, ¿no? Eudaimonía. Hoy la palabra felicidad está un poquito gastada y no se entiende, a veces no se entiende bien, parece que pasarlo bien y nada más, no es eso, ¿no? O sea, para los griegos la felicidad era el bien del hombre, alcanzar el bien del hombre. Entonces, los griegos se preguntaban qué es la felicidad, cómo se alcanza. Entonces, dieron diversas respuestas, Aristóteles, los epicúreos, los estoicos, etc., ¿no? Pero la pregunta era la misma, y este es el punto importante. La pregunta era siempre esa. Luego, la respuesta daban cada uno a la que Epicuro dice, no, el bien del hombre es el placer, y ya está, ¿no? Aristóteles dice otra, bueno, ya. Pero, en fin, para que se entienda bien esto, pongo un ejemplo de una cosa que me pasó hace ya 30, 40 años. Estaba yo en Roma, en la iglesia donde yo suelo ir los domingos, y entonces vino una señora que dijo que quería hablar con un sacerdote. Bueno, pues estaba ahí, pues bueno, hablé conmigo. Y la señora estaba muy disgustada, un poco llorosa. Entonces, lo que me contó de su historia definitiva era que ella se casó bastante joven y cuando se casó, ella con su marido
lo que tenían mucho la idea de mejorar mucho la posición social y económica que tenían. Y entonces, para eso lo que hicieron es que trabajaron muchísimo, renunciando a vacaciones, o aparte de las vacaciones, renunciando a ir al teatro, renunciando a cultivar aficiones artísticas o literarias, de leer, sino trabajar, porque tienen mucho interés en aumentar su posición, mejorar su posición económica, tener una segunda casa en el mar, estas cosas, ¿no? Y entonces, por esta razón, ellos tuvieron un solo hijo. Ella no tenía ningún que hubieran usado métodos malos para no tener hijos, sino simplemente que pensaban en otras cosas. No estaban para esas cosas, ¿no? Bueno, entonces este hijo se hizo mayor y hizo la universidad, y después de la universidad hizo un concurso, pues estos concursos, ¿cómo se llama?, oposición, ¿no?, a magistrado, a notario, a estas cosas, ¿no? Entonces sus papás le regalaron una moto grande, y entonces el chico con la moto, bueno, ya chico, ya no era tan chico, pues se estrelló y se mató. Y entonces, pues claro, eso para los padres pues fue una cosa muy dura, y pues, creó problemas entre ellos también, etc., ¿no? Pues, lo que la mujer me decía era, yo ahora, claro, lo que me di cuenta es que me he equivocado, pero no en esta acción concreta o en aquella, no. Me he equivocado en el modo de plantear mi vida. ¿Por qué? Porque yo ahora veo que yo estoy sola con mi marido, tenemos ya 65 años, y bueno, entonces como hemos trabajado mucho, pues tenemos una, no sé cómo lo llaman aquí, una jubilación, o sea, lo que uno recibe cuando ya deja de trabajar, pues que es, pues a lo mejor $200 más alta que la de mis compañeros que trabajaron menos, pero ellos están en su casa con los hijos, con los nietos. Hay un amigo mío que tiene un compañero que tiene 15 nietos y están felices, y nosotros estamos aquí más solos que la una, ¿no? Entonces la señora decía, claro, ¿yo en qué me he equivocado? Pues yo me he equivocado en que he pensado que la posición económica me iba a dar más satisfacción, más bien del que realmente me ha dado. Prometía mucho más de lo que luego realmente da. Y que hubiera sido mejor trabajar un poco menos, tener quizá $200 menos, pero tener yo ahora aquí mi familia, mis hijos, mis nietos, y ahora pues, ya no puedo volver atrás. Ahora, si pudiese volver atrás, a tener 26 años cuando me casé, pues yo lo que plantearía mi vida en otro modo. O sea, este plantea la vida, aquí está el problema de la educación moral. No tanto en esta acción concreta, una vez me equivoqué, bueno, una vez te equivocaste, pero es, ¿qué tipo de persona quiero ser? Una que está buscando la posición económica, o una que también busca, pero valora el tener una familia más grande, el poder descansar más, el poder... Aquí está la cosa. Entonces, como en la conversación salió que yo era profesor de ética, pues entonces ella lo que me dijo, pues usted que es profesor de ética, pues ¿por qué no escribe algún libro para que lo lean las chicas jóvenes, para que no cometan el error que yo cometí y que ahora ya no puedo arreglar, porque no puedo volver atrás? Pero si tengo una persona de 26 años, le ayuda con unas reflexiones a que no haga lo que yo he hecho, pues esa persona a la edad de 26 años está a tiempo de enfocar su vida en un modo que sea satisfactorio y que cuando llegue a los 60 no se arrepienta, como me pasa a mí, que me arrepiento de lo que... Bueno, entonces yo le dije a ella, pues mire, señora, eso que usted dice es precisamente la tarea fundamental de la ética, porque es enseñar a vivir bien, o sea, decir, y por tanto la educación moral, decirle a las personas libres qué es vivir bien, qué es tener una vida buena, qué es el bien que satisface. Luego, cuando uno, pues decía, la vida humana considera como un todo, y está también no solo ahora, sino cuando tendré 60 años. Pero yo le dije a la vez, por desgracia, si usted va a una librería y compra libros de ética, muchos de ellos no le van a enseñar a vivir bien, sino solo le va a decir, esto es lícito, esto es ilícito, esto se puede, esto no se puede, pero en algunos casos se puede, sí, no, es pecado, no es pecado.
bueno, que también tiene su importancia, pero esta persona no es que hubiera una persona que hubiera cometido pecados, es que se había equivocado al plantear su vida, ¿no? Entonces, para este primer modelo que yo hablo de ética de la primera persona, el punto fundamental es este. O sea, educar moralmente a una persona es transmitirle una serie de ideas para que ella pueda hacer un planteamiento de su vida que le lleve a conseguir lo que es el bien humano, que, bueno, para un cristiano, pero de modo que cuando llegue a 60 años no se arrepienta y diga, tendría que volver atrás y empezar de otro modo, ¿no? Por lo tanto, eso exige una tarea siempre de reflexión, es decir, de separarse de lo inmediato, de tengo que conseguir esto y para mañana lo otro, separarse de lo inmediato y pensar a la vida, y bueno, pero a una vida de un hombre como yo, ¿qué le da el tener un poco más de dinero? ¿Qué le da el tener un poco más de descanso? ¿Qué le da tener una familia más amplia? ¿Qué le da pues, cultivar la religión y dedicar un tiempo a la formación religiosa? ¿Y qué me quita el no tener eso? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Evidentemente, a la pregunta sobre cuál es el bien del hombre se pueden dar diversas respuestas. Es posible, puede una persona diga, estoy de acuerdo con usted, hay que plantearse eso, pero a mí me parece que lo que hace bueno al hombre es tener una vida tranquila, sin muchos problemas, con muchos recursos económicos, al menos con recursos económicos suficientes y sin complicaciones. Eso es el bien y ya está. Es otra respuesta. Entonces, la ética lo que tendrá que hacer es las diversas respuestas que se dan, compararlas dialécticamente. Y bueno, usted dice que eso, pero yo el tener familia, eso no me interesa tanto, pero ¿no piensa usted que cuando sea mayor hacerle ver todo lo que... Claro, desde el punto de vista cristiano, pues la respuesta a esta pregunta es fundamental, y los evangelios y San Pablo, pues lo que nos dan fundamentalmente es una respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué es nuestro bien? ¿A qué estamos destinados? Pues a vivir con Dios para toda la vida, eternamente, y en este mundo pues lo más cercano del posible, asemejándonos a Cristo. Eso hablaré después un poquito, ¿no? Porque, ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque de la idea que yo me haga de lo que es un vivir bien o de que es ser una persona buena, dependen las prioridades que yo establezca. Entonces, si una persona no va a misa el domingo porque está cansada, pues evidentemente esa persona piensa que dormir un poco más le da mucho más a él como plenitud, como satisfacción, que ir a misa. Bueno, entonces, para uno que tiene como ideal de vida el seguir a Cristo, evidentemente eso no cabe, como es mi caso. Pero para uno que dice, bueno, hombre, de vez en cuando hay que rezar y tal, ¿no? Lo importante es estar descansado el domingo. O sea, luego pondré algún ejemplo sobre esto, pero... por eso es fundamental, ¿no? Porque de la idea que tengamos se siguen las prioridades que establezcamos. La señora del ejemplo de antes, su prioridad era la posición económica y laboral, ¿no? Y lo otro valía mucho menos. Evidentemente comían y dormían, pero descansaban poco. La familia le dieron poco, bueno, un hijo hay que tener, ¿no? Pero bueno, pues es un problema de prioridades. ¿Sí? Esas personas preferían concentrar sus esfuerzos en el trabajo que no en otras cosas. ¿Por qué? Porque parecía que era prioritario. Y en la vida moral pues es mucho cuestión de prioridades. Bien. En cambio, la otra figura o modelo de ética, esta decía de la tercera persona, se pone siempre desde un punto de vista externo a la persona que obra. O sea, no es yo tengo ser libre, tengo mi vida en mis manos y ¿qué hago con ella? Sino ellos se ponen fuera y dicen, aquella persona de allí ha tirado papeles al suelo. ¿Eso está bien o está mal? Estamos fuera, pues es tercera persona. Él, o sea, no qué hago yo, sino él ha tirado esto o no ha pagado los impuestos. ¿Eso está bien o está mal? ¿Es lícito o es ilícito? Y según qué normas justifico yo que es lícito o que es ilícito. Eso es todo el problema. Cuando es una ética, digamos, de los actos. No se plantea
qué tipo de persona tengo que ser, sino qué tengo que hacer y qué está prohibido hacer. No hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo otro. En cambio, hay que pagar los impuestos, hay que hacer esto. Es una ética de actos singulares que se concentran en decir qué actos son buenos, qué actos son malos. No se interesan por lo que uno busca, por lo que uno desea, qué tipo de persona deseas. Eso no, es como un juez. Cuando un juez va a un juicio, bueno, aquí dice este señor, dice que usted le ha robado la casa. ¿Es así? Entonces, al juez le interesa, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué deseo, qué proyecto de vida tiene? Eso al juez no le interesa. ¿Usted lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Es verdad que no ha pagado los impuestos este año? ¿Por qué? ¿Cómo? No les interesa para nada. O sea, no se interesa por el bien que uno busca, sino solamente acciones, las lícitas y las ilícitas. Muchas veces a mí casi me desespera porque se te acercan los médicos siempre a preguntarse si una cosa es lícita o ilícita. A mí es que, ¿sabe? Que yo como médico, esto no sé qué, ¿usted cree que se puede, cuando una persona pues, que no puede tener hijos, hacer no sé qué? ¿Eso es lícito o es ilícito? Como si yo tuviese aquí una especie de recetario, ¿no? Bueno, usted es médico, ¿no? Entonces, claro, este tipo de ética que ha predominado en muchos siglos por razones tiene su razón de ser. O sea, yo aquí no puedo detenerme en todo, ¿no? O sea, la razón es fundamental es porque, sobre todo, bueno, hay una razón muy importante, pero que no es muy difícil de explicar, es que cuando la sociedad no es homogénea, es decir, cuando no todos podemos compartir un tipo de ideal de vida, aunque sea genérico, y eso sucedió en Europa con la Reforma Protestante, entonces el ideal de vida desune a las personas y hay que hacer normas que cumplan todos. O sea, no puedo decir los cristianos que pagan los impuestos y los que no son cristianos, como no son cristianos, no los pagan. No, una norma que vale para cristianos, no cristianos, para ateos, para todos. Entonces, cuando es más difícil lograr la unidad en torno a los ideales, la sociedad se hace más pluralista, más heterogénea, se tiende a fijar cosas lícitas y cosas ilícitas. Pero claro, pero mi vida no es solamente lo lícito y ilícito, es algo más, ¿no? Entonces, ¿qué problemas plantea este tipo de ética? Pues primero, que no hay normas para todo. Las normas son solo las cosas más importantes. No matar, no robar, no pagar los impuestos. Pero, bueno, tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, muy probablemente nosotros casi siempre respetamos los 10 mandamientos. Y ya no tenemos nada más que hacer. O sea, como yo no robo, no mato, voy a misa el domingo y tal, ya. No tengo que hacer ningún esfuerzo en mejorar, ¿no? Ya. Las normas que hay y que pueden estar escritas, las cumplo. Ya se acabó mi formación moral, ya está acabada. Pues no. Seguir a Cristo es mucho más que no robar y no matar, ¿no? Y buscar el cielo es mucho más que no robar y no matar. Luego hay que no robar y no matar, pero no basta con eso, ¿no? Ese es un problema que plantea. Otro problema, que esto a la gente le pasa, ¿no? Que es la vida queda dividida como en dos partes, ¿no? Imaginen ustedes que el día de hoy es una circunferencia, ¿no? Entonces, en esa circunferencia yo trazo una raya y la divido en dos partes, ¿no? Entonces, una parte es la que está cubierta por obligaciones y la otra parte decimos es libre, tiempo libre o libre. Entonces yo, como ya me he comprometido a estar aquí hasta no sé qué hora, la que sea, no sé, lo sabe el Padre Tono, pues hay que tener una obligación, ¿no? Pero luego, una vez que acabe esa obligación, pues queda por la tarde, que como no tiene una obligación así fijada, es libre. Entonces eso que es libre quiere decir que un tiempo que puedo hacer lo que yo quiera, no tiene ninguna importancia para el seguimiento de Cristo, el que yo use bien de mi tiempo libre, que es un tiempo que Dios me da para vivir bien y para buscar a Cristo, no solo en las obligaciones. Por lo tanto, se divide la vida como en dos partes. Pero esas dos partes empiezan a tener una relación dialéctica y conflictiva. Es decir, que la libertad tiende a aumentar su espacio y la normatividad tiende a aumentar el suyo. Entonces, el moralista empieza como a poner más normas, más obligaciones. Y el fiel dice, no, yo según mi conciencia, eso que dices tú no tengo que hacerlo. O sea, agrandar la parte que es libre
y disminuir la parte que hay obligaciones. Y el moralista, en cambio, dice, el educador, en teoría, hace lo contrario, imponer más obligaciones y restringir la libertad. Pero entonces, la acción moral a la que yo estoy obligado no es libre. O sea, la libertad y la moral son externas. Es decir, esto que yo estoy haciendo ahora, dado que tengo una obligación de hacerlo, de hablarles a ustedes de estas cosas, yo no lo hago libremente esto. No es un uso de mi libertad, que yo he decidido, pues un tiempo que tengo aquí en Guatemala, pues en vez de irme a ver un lago por ahí, de estos que están bonitos, pues voy a venir aquí y voy a hablar de esto, ¿no? Eso no es libre. También es libre, ¿no? Obviamente la moral me guía el uso de mi libertad para vivir del modo en que yo creo que se debe vivir. Entonces ahí crea una relación, y hoy se ve mucho, ¿no? Esa relación conflictiva entre las exigencias morales, los deberes morales, como quieran llamarlo ustedes, y la conciencia, ¿no? Que es una conciencia, la conciencia es una cosa como santa, pero claro, si yo la uso como una barrera para decir, no, según mi conciencia no me puedes pedir esto, según mi conciencia no debo, pues claro, eso no es la conciencia. Pero si dividimos el día en dos, y una cosa es externa a la otra, la moral es externa a la libertad es externa a la moral, por lo tanto, la moral empieza cuando acaba la libertad y la libertad empieza cuando acaba la moral, pues entonces estamos apañados, ¿no? O sea, es una relación dialéctica que a un chico esto no... A un chaval, si uno quiere educar a un chico, pues lo que va a decir es, yo quiero acabar cuanto antes los deberes de la escuela para así tener más tiempo para jugar, ¿no? O sea, disminuir, incluso los deberes de la escuela no hago todos, según tengo más tiempo para... y lo mismo con lo que sus papás le digan, porque mira que hay que ir a misa o que hay que ver a la abuelita, ellos siempre tienden a restringir para tener más tiempo libre, ¿no? No se dan cuenta que ir a ver a la abuelita pues, es un modo muy digno de usar la libertad, ¿no? O al menos tan digno como cualquier otro, ¿no? Y otro problema que tiene es que como solo se habla de acciones, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, la norma no se educa el deseo de las personas. O sea, la calidad moral de las personas muchas veces más que por lo que hacen o no hacen, se mide por lo que desean. O sea, ver los deseos de las personas, eso es muy significativo, ¿no? Entonces, mientras que el querer vivir de un modo educa el deseo, yo lo que deseo es, yo desearía ser una persona así, un sacerdote de este tipo que pueda hacer bien, etc. La norma lo único que hace es, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Por lo tanto, si yo deseo hacer eso que no se puede hacer, la norma contiene, reprime, y dice, no, no puedes hacerlo. Pero no educa ese deseo. Por lo tanto, mañana se me vuelve a plantear el problema otra vez. Y pasado otra vez, porque no modifico el deseo. Soy una persona que desea las cosas que tienen los demás, pues si se contiene, pero mañana va a volver a desearlo otra vez y pasado mañana lo va a hacer otra vez. O sea, no, con ese sistema así tan normativo, pues el deseo no se educa. Entonces, la moral parece una cosa represora, ¿no? Es decir, yo tengo un montón de deseos que no puedo, a los que no puedo dar curso, porque son deseos de cosas malas. Entonces tengo que estar continuamente conteniendo, cuando en realidad lo que yo debía, la educación sería dar a la persona, hacer poco a poco que la persona tenga deseos buenos y pueda hacer lo que desea, porque lo que desea es bueno. Y la persona es equilibrada, si no está como un poco como reprimida, ¿no? Es como la moral que oprime. Bien, entonces yo querría leerles un usuario muy breve, que son unas palabras con las que Santo Tomás de Aquino introduce, como un pequeño prólogo, introduce la parte moral de la Suma de la Teología. La Suma de Teología es una obra enorme, siglo XIII, que es compendio de toda la teología católica del momento, y tiene tres partes, ¿no? La primera parte habla de Dios, de la Trinidad y de la creación. La segunda parte es toda la moral, moral general o moral, y luego la tercera parte es cristología, etc., ¿no? Bien, entonces al empezar la parte moral, que es la segunda parte, hace como una introducción de 5 o 6 líneas, pero que es muy significativa. Dice, puesto que, como enseña San Juan Damasceno, se dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, entendiendo por imagen un ser dotado de inteligencia, libre albedrío
y dominio sobre sus propios actos, después de haber hablado del ejemplar, es decir, de Dios, o sea, en la primera parte hemos hablado de Dios, de la creación, de la Trinidad, etc. Después de haber hablado del ejemplar, es decir, de Dios, y de lo que se deriva del poder divino, según su voluntad, es decir, de las cosas creadas, queda ahora tratar de su imagen, es decir, del hombre. Y aquí viene lo importante. En cuanto que también él, o sea, el hombre, es principio de sus propios actos, en virtud del libre albedrío y del dominio que tiene sobre ellos. Tanto fíjese cómo introduce la moral. No dice, después de que hemos hablado de Dios, ahora queremos hablar del hombre, en cuanto que siempre debe obrar de acuerdo a las normas morales. No, eso no lo dice. Tampoco dice, después de hablar de Dios, vamos a hablar ahora del hombre en cuanto a ser que tiene que seguir siempre su conciencia. Tampoco lo dice. O en cuanto a ser que nunca tiene que hacer daño a los demás. Tampoco lo dice. Sino dice, en cuanto que él es principio de sus propios actos, en virtud del libre albedrío y del dominio que tiene sobre ellos. Voy a hablar del hombre en cuanto que siendo libre tiene su vida en sus manos. Y por lo tanto, lo primero que se pregunta es, ¿y qué hago yo con mi vida? Por eso, inmediatamente después de este pequeño prólogo, viene la cuestión primera. Vienen las 5 primeras cuestiones. Y las 5 primeras cuestiones es, ¿qué es la bienaventuranza? Es decir, ¿qué es la felicidad humana? ¿Cuál es el bien del hombre? ¿Por qué? Porque si yo voy a estudiar al hombre en cuanto libre, o ser libre, que tiene su vida en sus manos y hace con ella lo que quiere, lo primero que tengo que decir es, ¿qué es bueno hacer de mi vida? O sea, ¿qué es bueno para mi vida? ¿Cuál es el bien de mi vida? Porque como yo tengo mi vida en mis manos, tengo que saber hacia dónde dirigirla. Si llego a Guatemala, tengo que saber, pero me interesa el arte religioso, o el arte moderno, o los paisajes, o los restaurantes. Elige y el camino es distinto. Entonces, pero no dice, no habla ni de las leyes, ni de la conciencia. En la ley empieza a hablar en la cuestión 90. Son centenares de páginas más allá. Entonces, mi convicción es que el modo de funcionar nuestro y de nuestra inteligencia práctica y el modo en que la vida moral y cómo se puede educar es que ha de seguir el camino de la primera persona, aunque sea un poco más complicado. Bien, entonces, yo no sé de tiempo, ¿qué es lo que han previsto de tiempo? No saben. Hasta las 12. Bueno, entonces... pero es 15 minutos para finalizar o el coffee break. Bueno, ¿Hasta cuándo? Ahora es el coffee break. 10:30. Entonces seguimos a 10:30 y luego continuamos. Muy bien. Entonces yo lo que voy a explicarles es en el modelo de ético de la primera persona cuál es la estructura fundamental, no los detallitos, ¿no? La estructura fundamental, que responde al modo como nosotros realmente vivimos y razonamos en el fondo. En la forma no, pero en el fondo sí. Entonces, hay cuatro puntos fundamentales, cuatro elementos que son fundamentales. Uno es lo que Santo Tomás llama el fin último, que lo podemos llamar el bien de la vida humana. O sea, nuestro concepto de bien de la vida humana, nuestro concepto de felicidad, de bienaventuranza, de plenitud, de bien, como queramos llamarlo, porque este punto es el punto de referencia fundamental de lo que los filósofos llaman la razón práctica, es decir, la inteligencia humana en cuanto que ordena nuestro comportamiento. Y me dice, haz así, haz asá, es mejor que vayas por este lado camino, por este otro, etc. Pues ese es un primer punto. El segundo punto importante son los bienes, que ahora lo veremos lo que es. El tercero son las virtudes y el cuarto son las normas. Entonces, todo el problema está en estos 4 elementos y en cómo se relacionan entre sí. El fin último, vamos a llamarlo, o sea, la concepción que cada uno tiene de su bien completo, primero. Luego los bienes, que ahora veremos qué es, las virtudes, las normas. Estos 4 elementos son los fundamentales. Bien, entonces, el concepto que yo tengo de mi bien, que otra persona puede tener otro, o sea, el que yo tengo. Ese es el punto de referencia fundamental de
mi inteligencia práctica, es decir, de mi capacidad de ordenar mi comportamiento. Santo Tomás lo llama el fin último. O se puede decir que es el objeto último del deseo. Porque no es muy importante, hablando de los deseos, es que cuando se habla de razón práctica o inteligencia práctica, parece una cosa como muy filosófica, pero es una realidad, es que la inteligencia humana solo es práctica cuando colabora con el deseo. Si no hay deseo, no hay movimiento. La inteligencia teórica hace cálculos, razonamientos, como un ordenador, pero no produce acciones. Para que haya acciones tiene que haber un deseo. Si yo, por ejemplo, nosotros podríamos decir, el hombre es un ser que necesita comer para vivir. Juan es un hombre, luego Juan debe comer. Juan come. Entonces, ese razonamiento que a nosotros parece que es muy lógico es absolutamente falso. O sea, si lo vemos con rigor lógico, es falso. Con rigor lógico, el razonamiento es: todos los hombres necesitan comer para vivir. Juan es un hombre, luego Juan pertenece a la clase de seres que necesitan comer para vivir. No se pasa a la acción. Para pasar a la acción yo presupongo que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y que vivir es un bien. Y un bien que yo deseo. Por lo tanto, digo, si yo deseo ese bien y me dicen que yo para lograr ese bien tengo que comer, entonces sigue, luego como. O sea, sin deseo, la inteligencia nunca produce acciones. Eso es del paso del ser al deber, que es muy complicado, pero entonces, esa idea que nosotros tenemos del bien nuestro, en mi caso de seguir a Cristo, no es solo operante como idea, sino en cuanto bien deseado. O sea, para mí seguir a Cristo tiene que ser, y creo que más o menos lo es, el objeto último de mi deseo. Si no, no produce una vida cristiana. Queda como una cosa teórica, sí, yo soy cristiano, católico, sí, yo rezo a San Antonio y todo esto, ¿no? Pero si yo no deseo ese vivir como vive un seguidor de Cristo, no produciré acciones cristianas. Por lo tanto, el punto de referencia de la inteligencia práctica es no solo una idea del bien humano, sino una idea del bien humano deseado, o mejor dicho, el deseo de ese bien. O sea, en mi caso, y creo que el de ustedes, el deseo de seguir a Cristo como cosa suprema. Ese es el punto de partida. Y de ahí se producen luego acciones. En definitiva, es la caridad como motor. La caridad es el motor de todo. Claro, y eso para la educación es muy importante, porque no se trata de que una persona joven aprenda que el bien humano es esto, sino que como fruto de la educación que se le da, lo desee, y lo desee como bien supremo, por encima de los demás. Si no, no hay nada que hacer. Luego llegará el domingo y no va a misa. Pues ¿por qué? Porque él no desea por encima de todo seguir a Cristo. Sí, ahora hay que rezar y eso, pero deseo también dormir y jugar y no sé qué y no sé cuánto. Manto, la educación moral es mucho la educación del deseo, sobre todo de lo que es el objeto último del deseo, que es lo que Santo Tomás llama fin último. Bien, entonces, segundo elemento importante, los bienes. Entonces, ¿qué se entiende por bienes? Yo por bienes entiendo en sentido más amplio, todo lo que podemos desear, la salud, el dinero, el tener una mujer, un marido que nos quiere mucho, nuestros hijos, el tiempo, el tiempo libre, la salud, en fin, todo. Y males son la privación de eso, no tener salud, no tener dinero, no tener mujer, no tener marido, no tener hijos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, hay una correlación entre bien y deseo. Los bienes los deseamos, ¿no? Entonces, que ese fin último que llaman, o sea, ese objeto último de nuestro deseo, esa
concepción global de nuestro bien, eso lo que hace es decirnos qué valor tiene para nosotros cada bien y cada mal. Y por lo tanto lo pone en su lugar, estableciendo unas prioridades. En el caso de la señora del ejemplo, el bien que ella buscaba era, por encima de todo, la posición económica. Pero el valor que tiene para cada bien me lo da la concepción del bien humano que yo tengo, que yo deseo. Es decir, en mi caso, que soy un sacerdote, ¿el dinero tiene importancia? Sí, pero no es ni muchísimo menos lo más importante. No digo que lo desprecio, no lo desprecio, porque lo necesito para vivir, pero no es lo más importante. Le doy un valor. Y ese valor, ¿por qué yo le doy ese? Hay gente que es, por dinero son capaces hasta de vender a su padre y yo en cambio no. Pues porque la noción de vida, la vida que deseamos son distintas. Es decir, el valor de una cosa, el valor de un bien, de cualquier bien, depende de ese objeto de la concepción global de bien humano. Nos pongamos un ejemplo, ¿no? Pues una persona que piensa que después de este mundo no hay otro. Y que eso que se trata es de, pues muy bien, pues este mundo trata de vivir lo mejor posible, bueno, en plan bueno, o sea, tranquilo, sin conflictos, bueno, viendo que se puede, dentro de lo que se puede, curando de la familia, etcétera, pero vamos, y luego pues tener un poco de éxito, al menos no fracasar, pero no hay nada más, ¿no? Entonces, el bien de la vida, tanto es lograr una especie de vida serena, equilibrada, sin muchos problemas. Entonces, esa persona le diagnostican un cáncer y el médico le dice, mire, esto es una cosa muy mal, es seguro que usted máximo 3-4 meses y no tiene más vida, ¿no? Y los 2 últimos van a ser de dolores fortísimos y con las medicinas los podremos quitar un poquito, pero un poquito nada más, ¿no? Entonces, si esa persona es así y no hay otro mundo y luego ya la familia, pues ya su mujer ya falleció y si tiene hijos son ya mayores, están en el extranjero, en fin, no le necesitan, pues a mí me parece que tiene una lógica humana, aunque se podría discutir y decir, bueno, pues mire, pues señor médico, vamos a esperar un par de meses, sobre todo para asegurarnos del diagnóstico, y si la cosa sigue así, en un par de meses me ponen una inyección y adiós, ¿no? Porque esa persona en ese esquema, sufrir 2 meses más no tiene ningún valor para ella. ¿Qué valor le ve, no? Si yo me voy a deshacer en la tierra, pues ya he vivido 55 años, bien, pues bueno, pues voy a vivir 2 meses menos. Yo no le veo lógica. Entonces, ¿yo por qué no aceptaría eso? ¿Por qué yo querría, si Dios me ayuda, vivir hasta el final? Pues porque pienso que después hay otra vida. Y porque pienso que ese dolor, si Dios me lo manda, pues me puede servir, en primer lugar, para purificar mis pecados. Y entonces el purgatorio lo hago aquí y no allí. Prefiero hacerlo aquí. Entonces, y luego porque además, de algún modo, a lo mejor ese dolor, pues en el momento con un dolor más fuerte, pero también Dios me dará una gracia más fuerte y entonces eso me va a permitir una identificación con la pasión de Cristo, con Cristo que sufre por la humanidad, que tiene mucho valor y yo eso lo aprecio mucho, ¿no? Y además, digo, pues que, claro, yo no conozco a nadie que se haya ido a otro mundo y haya vuelto, ¿no? Entonces, claro, el paso de este mundo al otro a mí me parece una cosa complicada, misteriosa, que no entiendo, que no sé cómo se hace, no sé cómo funciona. Por lo tanto, yo prefiero que sea Dios que sabe cómo va a elegir el momento y no yo. Prefiero que lo elija Él, porque Él sabe lo que hace. Y si es en este momento, será pues porque es el más conveniente. Pero elegir yo una cosa, meterme cuando me tengo que ir, dar un paso que no sé ni cómo funciona, ni cómo... Pues no quiero saber nada, ¿no? Que elija Dios. Por lo tanto, yo tengo esa idea que yo tengo de la vida, ilumina, da un valor a 2 meses de sufrimiento. Que en cambio, una persona que tiene otra vida, es que para él no tiene ningún... Yo lo entiendo, o sea, si yo fuese un ateo, y no tengo seres queridos que estén ahí, por favor, no te vayas, abuelito, ¿no? Pues yo, mira, pongo una inyección y adiós, ¿no? Y aquí dejo un sitio libre en el hospital, ¿no? ¿Qué hago yo allí? Por lo tanto, ¿esto qué hace en definitiva? Que el primer elemento, el bien global, la idea del bien global, da
un esquema de prioridades. Pone cada bien en su lugar. Sí, el dinero sí, pero no estoy dispuesto a vender a mi padre para esto sí, pero no. Es decir, si yo quiero tener hijos, pero bueno, si solo tengo 2 y no vienen más, yo no estoy dispuesto a congelar 20 embriones para ver si tengo uno más. Ahí no llego, ¿no? Tienen su valor. Y lo de aquí, tal. O sea, de ahí se sigue un orden de prioridades, ¿no? Y entonces, ese orden de prioridades es el orden que se establece en las prioridades, o sea, las prioridades que se establecen para el uso de los bienes, eso son las virtudes. O sea, todas las virtudes son reglas, mejor dicho, la virtud tiene diversos aspectos, un aspecto intelectual normativo, un aspecto afectivo, etc., ¿no? Entonces, el aspecto intelectual normativo, que es el que oímos hablar cuando nos dan una clase sobre la justicia, eso es una regla de manejo de bienes. Pues la virtud de la sinceridad son una serie de principios para usar el lenguaje, ¿no? Y los gestos, ¿no? La castidad es unos principios que regulan el uso de la sexualidad. Y la pobreza cristiana o la generosidad, pues es unos principios que regulan el uso de los bienes económicos y materiales. Y la mansedumbre, pues la ira, o sea, la pasión de la ira, ¿eh? Y la templanza, es decir, el comer, el beber. O sea, si ustedes se fijan, todas las virtudes son principios que nos dicen cómo usar algunas cosas, cómo usar el tiempo, la pereza, cómo usar el tiempo libre, no estar ahí mirando al techo, sino hacer algo útil, no algo sano, ¿eh? La justicia, cómo manejar todos los bienes con los que entramos en relación con otros, compra, venta, préstamo, etc. Aparte de respetar las cosas de los demás, su vida, su honor, su fama, etc. O sea, las virtudes no son más que principios de regulación del uso de bienes. Claro, aquí volviendo un poquito al anterior, me he olvidado una cosa que sí querría decir la siguiente. O sea, para entender esto de las prioridades, vamos a poner otro ejemplo. O sea, imaginemos una persona aquí en Guatemala, un ingeniero que trabaja en la central eléctrica que asegura la energía eléctrica a toda la ciudad. Entonces, este ingeniero es un hombre que trabaja de lunes a viernes, tiene un horario pues desde las 8:30, de las 8 hasta las 5, lunes a viernes. Y el sábado por la mañana es lo que está acostumbrado pues a hacer un poquito de deporte, corre, o si no, pues va a un gimnasio, eso porque le ayuda a mantenerse físicamente, si no empieza a engordar y tal, y esto, ¿no? Y en cambio, el sábado por la tarde, pues es un día que siempre se va con la mujer y los hijos a las compras que hacen falta para la familia, para los niños, que hay que comprarles un jersey o unos zapatos. El domingo, siempre por la mañana, va a misa y además pues lleva a sus chicos a la catequesis, y una vez al mes hace un retiro porque él cuida su formación espiritual, y los domingos por la tarde pues dejan a los niños con los abuelos y se va a ir con su mujer o al cine o al teatro y así estar un poco juntos, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, que en realidad la vida de este hombre tiene como diversos sectores, ¿no? El profesional, que tiene su finalidad, que es que funcione bien la energía eléctrica, el de la salud, el de la religión, el de cuidado de la familia, etc., ¿no? Y son como cosas independientes, ¿no? Que no están gobernadas por un único fin, sino son como independientes. Pero la realidad no es así. ¿Y por qué no? ¿Cómo se nota que no es así? Cuando esas finalidades aparentemente independientes entran en conflicto y hay que elegir. Es decir, viene el jefe de la empresa y dice, mire, con esto de la crisis, no sé qué, vamos a reducir personal, porque no se puede seguir así. Entonces, yo lo que le propongo, usted tiene un contrato, yo no lo puedo cambiar. Bueno, si quiere seguir así, sigue así, pero se va a quedar ahí muerto, ¿no? Yo lo que le propongo es, usted va a trabajar de lunes a sábado y domingos por turno, los ingenieros se turnan. O sea, de campo, uno de cada 4 domingos tiene que quedar aquí, o uno de cada 2 tiene que quedarse en eso. Y usted va a ganar el doble. Si usted ganaba, no sé cuánto gana aquí, $5.000 al mes, pues va a ganar $10.000 al mes, ¿no?
Si no quiere, sigue como hasta ahora, pero ya no va a tener ningún ascenso, se queda ahí en cuanto se jubile fuera y nos echamos. Entonces, claro, ahí el hombre tiene que elegir. ¿Acepto la propuesta o no acepto? Modo irracional de hacerlo es echar una moneda al aire. Si sale de un modo, digo sí. Si sale del otro modo, digo no. Entonces, el que se plantea, bueno, yo con este sistema gano mucho más, que va bien para mi marido, para mis hijos, que van a tener, mi hijo les comprará una moto y no sé qué, ¿no? Pero bueno, esta evolución económica compensa el que yo no voy a poder hacer deporte, y con el trabajo que es pesado, yo que tiendo a engordar, pues mi mujer me va a decir que estoy como un... y igual me da el colesterol, el corazón, me tosa, si me pongo gordo, y no voy a poder ir a misa un domingo, y ya eso que hacía esos retiros no lo puedo hacer, y ya comprar, pues irá a comprar mi mujer con sus hijos, pero yo no voy a poder ir ya, ¿no? Y con mi mujer ir para el teatro, pues casi no podremos ir. O sea que, y claro, si voy a volver tarde a casa y ya los niños están durmiendo, claro, plantearnos tener más hijos, ¿para qué? ¿Para no verlo nunca? Pues ya, con los que tengo ya está, ¿no? Entonces el hombre tiene que decir, bueno, ¿qué da a mi vida eso? O sea, ese aumento de dólares da lo suficiente como para compensar la pérdida del deporte, la pérdida de... Aquí está el orden de prioridades. Y eso es como lo que decía antes del suicidio asistido, ¿no? O del dejarse morir, la eutanasia, todas esas cosas. Depende de qué, del sentido que dé a todos tus bienes tu noción de vida buena. O sea, para mí, vivir bien, yo quiero ser una persona que trabaja, que trata de tener sus cosas, pero quiero tener familia y quiero cuidarla. Y quiero cuidar la dimensión religiosa. Y quiero poder moverme un poco para no acabar gordo y lleno de enfermedades del corazón y del colesterol y no sé qué y todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo tengo mis prioridades y según las prioridades elijo. Y esto se da muchas veces en la vida humana. O sea que la vida nos obliga a hacer elecciones que ponen en juego nuestras prioridades. Y quizá incluso nos obligan a cambiarlas en algún caso, no sé. O sea, pero es así. Por eso, en el fondo, la vida es unitaria. Eso San José María Escrivá hablaba de la unidad de vida. Es decir, que la vida es una unidad. ¿Y qué es lo que le da unidad? El que es un sistema de prioridades estructuradas en función de un fin, o sea, de un bien, que es el que yo busco. En mi caso, de lo que es el seguir a Cristo como sacerdote, ¿no? Y eso me dice lo que tengo que dedicar a una cosa, lo que tengo que dedicar a otra, la importancia que tengo que dar al tiempo, al estudio, al dinero, a la oración. Eso lo dice eso, ¿no? Si no, pues si tuviese otro tipo de ideal, tendría otro tipo de vida. No cabe duda, ¿no? Hemos quedado, o sea, de las prioridades y que las virtudes son principios, se llama principios de razón práctica, que nos dan el criterio para cómo usar bienes, cómo desearlos, hasta qué punto desearlos, con qué intensidad, cómo usarlos, cómo manejarlos, etc., ¿no? Y esa es, digamos, la componente intelectual de la virtud. Pero luego la virtud tiene una cosa muy característica, y es que la virtud, ese criterio de regulación de bienes, es como si lo imprimiese en la afectividad. De modo que una persona virtuosa quiere hacer lo virtuoso. O sea, no es que quiere hacer lo malo y la virtud le impide hacerlo, sino que quiere hacer lo virtuoso. O sea, en la medida en que una persona tiene virtud, esos principios de regulación de los bienes y de deseo de los bienes están como metidos ya dentro. De manera que uno no tiene que estar continuamente reprimiéndose, ¿no? Sino que la persona virtuosa normalmente lo que le apetece hacer es bueno. Y lo malo no le apetece hacerlo. Yo digo, gracias a Dios, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, pero ninguno, para no emborracharme. Porque no me apetece emborracharme, ¿no? O no tengo que hacer ningún esfuerzo para venir aquí y hablarles, porque ya no sé que estoy hecho a ello, ¿no? O sea, pues ustedes imagínense que sería una vida de una persona en la que todo lo que le apetece no debe hacerlo. Y todo lo que debe hacer no le apetece. Bueno, para suicidarse, vamos. O sea, la virtud lo que hace es que, hombre, nunca es todo perfecto porque los hombres somos como somos, ¿no? Pero bastante mete esos criterios de regulación de bienes, los mete en la afectividad. Y precisamente porque es una afectividad en el deseo, eso, y como la razón práctica, la inteligencia práctica colabora con el deseo,
existiendo el deseo, yo luego puedo elegir las acciones que son buenas. Si no tuviese ese deseo, o sea, si yo sé cómo hacer bien una cosa, pero no quiero hacerla bien, pues de nada me sirve saber cómo se hace, ¿no? Hay que querer hacerla bien y saber cómo se hace bien, las dos cosas. Pero si no quiero, es que si no quiero hacerla bien, ni siquiera me pongo a pensar cómo se haría bien esto, ¿no? O sea, piense, por ejemplo, una persona que tiene unas empresas y que tiene una quiebra. Puede decir, oh, yo ahora llamo a su abogado, mire, yo quiero resolver esto del modo más justo y equitativo posible con respecto a los accionistas, a los proveedores, a los que tengo deudas, a los trabajadores. Entonces se busca un modo de hacerlo lo más justo posible. Pero si viene, llama el propietario del abogado y dice, mire, aquí esto ha quebrado, yo lo que usted arregle, dígame, de modo que yo saque el mejor partido posible para mí, yo quede en la mejor situación posible para mí, económicamente. Los demás, los accionistas, los proveedores, que vayan al juez si quieren, ¿no? Entonces, para obrar con justicia hay que querer ser justo. Y para eso la justicia tiene que estar metida dentro, en la efectividad, si no, no funciona. O sea, sé lo que se debía hacer, pero como no quiero hacerlo, no lo hago, ¿no? Bien, entonces el punto siguiente, las normas, ¿no? Que también tiene su importancia, antes se hablaba un poco negativamente, pero son necesarias. Las normas, en definitiva, ¿qué son? Son la expresión lingüística en proposiciones universales sencillas de las principales exigencias de las virtudes. No de todas, porque no es posible, si no tenemos 100.000 normas, ¿no? Como los hebreos, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces tiene los límites de las expresiones lingüísticas generales, ¿no? Son muy importantes, por ejemplo, para la función pedagógica de transmisión de contenidos morales. A un niño hay que explicar, mira, niño, no se deben decir mentiras. Y no podemos explicar más a un niño de 10 años, ¿no? Pero el problema es que, cuando sea un poco mayor, hay que explicarle más, porque es que no, eso no basta, ¿no? Porque, ¿qué es mentir? Ah, pues mentir es decir una cosa falsa y con la intención de engañar al otro. Ah, entonces papá, ¿por qué en el fútbol cuando se tira un penalti el jugador hace como que va a tirar para allí para engañar al portero? No está engañando, es una mentira, ¿no? Bueno, es que no. ¿Y por qué cuando llaman a papá y te llaman a ti por teléfono a las 9 de la noche y mamá dice que no estás en casa? ¿Eso no es mentir? Bueno, es que mira, o ¿por qué cuando fuimos al médico, el médico me dijo a mí que yo estaba muy bien, que no sé qué, y luego tuve que estar 10 días en el hospital? O sea, no basta decir, mentir es decir algo que no coincide, es que es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, la virtud de la sinceridad nos enseña qué hay que hacer. La fórmula lingüística no mentir es limitada. O sea, es verdadera, no hay que mentir, pero es que no es fácil saber qué es mentir. Entonces, por lo tanto, tiene una función importante, sobre todo para transmitir a los jóvenes el conocimiento, y están en función de las virtudes. O sea, la norma nos enseña, imponiendo un comportamiento y prohibiendo otro, nos enseña a formar en nosotros la virtud, pero tiene que tener esa finalidad. Y luego, además, ¿qué sucede? Que la moralidad de las acciones, salvo en las leyes civiles y algunas eclesiásticas, la moralidad de las acciones no está en porque hay una norma, sino que la norma está por la moralidad de la acción. Es decir, el adulterio es una cosa que en sí mismo no es recto, ¿no? Y como no es recto nunca, yo puedo decir en general, no hay que cometer adulterio. Pero no es que el adulterio en algún caso pueda ser incluso bueno, pero lástima que hay una norma que no lo prohíbe. Pero no es así, ¿no? Es decir, que porque las cosas son malas, una norma puede decir nunca la hagas. Solo en cambio en el ámbito civil es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pagar los impuestos en mayo y no en septiembre? Porque el Estado lo dice, ya está. ¿Por qué hay que circular por la derecha y no por la izquierda? Porque el Estado lo determina. Pero eso son leyes en las que la moralidad de la cosa depende de la ley. La constituye la ley determinando una cosa, pero eso es en materias de tipo civil, también algunas de tipo eclesiástico, ¿no? El ayuno eucarístico ahora es 1 hora, antes era 3 horas y antes era desde las 12 de la noche el día anterior. Pero no son las cosas propiamente morales, pues entonces
es la norma la que depende de la rectitud de la acción. O sea, la moralidad está constituida por la relación de la acción con el principio práctico, es decir, con la virtud. Esta acción es mala porque va contra la sinceridad, contra la justicia, contra la castidad. Y luego, lo que va contra la justicia, puedo hacer una norma que diga, no hacer esto, sí, pero tiene ese límite, pero son muy importantes. La norma generalmente no educa el deseo, pero al menos te enseña. Ahora aquí, en todo esto, lo importante, cuando se transmite todo esto, ¿cuál es? Es hacer ver la relación que tienen las virtudes, el uso de los bienes, las normas, con el principio fundamental. O sea, con el seguir a Cristo o con el bien global. O sea, porque si no, no se les ve el sentido. O sea, no vas a decir a un niño, esto no se hace. Bueno, si es un niño muy pequeño, se dice, pero si es ya más mayor, mira, es que esto, o sea, tú lo que quieres es un buen cristiano, ¿no? Entonces, este tipo de usar el dinero como tú lo usas, eso no es propio de un cristiano. Que de algún modo reflejan aspectos del ser divino, o sea, no son un mandato arbitrario de Dios, sino reflejan un aspecto del ser divino, ¿no? Entonces, lo que es entre los hombres la fidelidad, y la fidelidad en el matrimonio y en el no divorcio, etc., eso es un reflejo de lo que es la fidelidad en Dios, ¿no? Y eso hay que entenderlo así, ¿no? Porque si uno dice, oye, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestra fidelidad es imagen y semejanza de la fidelidad divina. Dios es fiel, y se propuso salvarnos, aunque nosotros pecamos, resolvió el problema con la encarnación, Dios mantiene fiel a sus promesas y a su designio, ¿no? Entonces esa fidelidad está reflejada en el hombre, ¿no? Entonces eso es lo que hay que lograr transmitir, porque aquí se pone un problema pedagógico que es el siguiente. O sea, en teoría, como la idea que nosotros tenemos del bien último es lo que ilumina los bienes y establece las prioridades, entonces en teoría bastaría tener una idea clara del fin último y un deseo para que de ahí siguiese todo deductivamente, ¿no? Yo quiero seguir a Cristo, por lo tanto, esto y esto. Eso a veces puede suceder así, Pero puede haber personas que, por ejemplo, que tienen una vida muy desarreglada, muy deshonesta, digamos, y van a un retiro de 5 días o de 4 días, se convierten y ellos mismos se dan cuenta, uy, esto tengo que cambiar, esto tengo que cambiar, esto tengo que cambiar, yo no puedo tratar así a mi mujer, yo no puedo hacer esto, yo no puedo, Pero en la práctica, ¿qué cosa sucede? Que uno, cuando se decide a seguir un bien, a seguir a Cristo, no acaba de hacerse idea de todo lo que eso supone y de las consecuencias que eso tiene. Y entonces, a la vez que se va de arriba abajo, desde la idea del ideal que yo tengo a sus consecuencias en la vida práctica, hay que proceder de abajo arriba, es decir, enseñarme modos de comportamiento que son coherentes, congruentes con ese fin, y así son dos movimientos de arriba a abajo y de abajo a arriba que se encuentran. Vamos a poner ejemplos. Cuando yo entré en el Opus Dei, era muy joven, certificado del trabajo, tal, pero a la vez, claro, no basta, de acuerdo, pero eso quiere decir que yo iba a tener presencia de Dios todo el día, hacer todas las cosas por Dios, que no se me meta el egoísmo, pues no. Entonces, lo que a la vez me dan como un método, pues mira, tú tendrías que estar pendiente de Dios todo el día, quizá cuando seas mayor, seas muy bueno, a lo mejor lo consigues, ¿no? Pero ahora de momento, pues mira, pues haz el ofrecimiento de obras y reza el ángelus. Y luego dedica un cuarto de oración por la mañana, un cuarto de oración por la tarde, un cuarto de hora de oración por la tarde. Y trata de rezar alguna ejaculatoria entre una cosa y otra. Y voy con cosas. Eso me afianza mi deseo de seguir a Cristo, y el deseo de seguir a Cristo me ilumina eso, ¿no? Entonces, todos los santos han propuesto, los jesuitas o los franciscanos de Sales, un método, pero es un método para realizar algo. O sea, aquí el problema es absolutizar lo que son medios. O sea, que no sé, pongamos, hacer un poco de oración por la mañana. Eso es un medio que es necesario para realizar el ideal que yo quiero realizar, pero yo tengo que verlo así, no tengo que verlo como una especie de absoluto. No, tú caiga quien caiga, aunque el mundo, aunque tu papá esté muriendo, tú te tienes que dar aquí. Un momento, ¿no? O una persona que no puede hacerlo
y se pone histérica, que no he podido hacer. No, chico, calma, no has podido hacerlo, tú ves un crucifijo y dices, Señor, ya hoy no he podido hacerlo, ya te acercas, das un beso al crucifijo, ya lo has hecho, ya está. O sea, entender lo que es un método como método, porque si no nos hacemos rígidos, que es por no entender el porqué de las cosas, y esto a los chicos es fundamental. O sea, los chicos y las chicas tienen que entender el porqué de las cosas. O sea, que este modo de obrar es congruente con lo que tú me has dicho que quieres, que es seguir a Cristo. En cambio, obrar de este modo no es congruente. Y si tú quieres realizar eso, te conviene ir haciendo una serie de cosas, porque si no, no te va a salir. O sea, no es para un hombre, no es tan fácil vivir dando mucha importancia a lo que no se ve. Nosotros nos acostumbramos. Entonces, para eso necesitas rezar y necesitas... o sea, es una cosa compleja, o sea, que se va de arriba abajo y de abajo a arriba. Y es un gradual. Pero lo importante es que sea que se hable de normas, de virtudes o de un método, que se vea el porqué. O sea, que todo eso está determinado por un fin, que es el objeto último del deseo. O sea, todo eso, o sea, que me dicen que yo haga, eso está determinado por el bien que yo deseo. Por el que yo deseo. No por el que me dicen que es bueno, por el que yo estoy convencido que es el bueno y que yo lo deseo. Entonces, hago lo que quiero hacer. En definitiva, cuando las personas, una regla fundamental es que la persona que hace lo que ama siempre es y se siente libre. El problema es cuando uno hace lo que no ama, o le hacen hacer lo que no ama. Ahí se ponen los problemas. Pero toda persona que hace lo que ama, aunque le cueste en un momento, es y se siente libre. Por eso en la vida cristiana lo fundamental es la caridad, que es el motor. La caridad, que es el amor de ese fin, o sea, en mi caso, de seguir a Cristo como sacerdote. El amar eso, y amar a Dios, eso es el motor. Entonces, en cambio, las virtudes, las normas, son lo que en un auto es el volante, el freno y el acelerador. O sea, sirven para dar dirección al movimiento que da el motor. Pero si no hay motor, si el motor se rompe, el freno, el acelerador y el volante no sirven para nada. Entonces, si se rompe el motor, ¿qué sucede? Que hay que empujar el coche. Entonces, si a 300 metros hay un mecánico, pues yo puedo empujar el coche 300 metros. Pero si está a 20 kilómetros y me pongo a empujar el coche 20 kilómetros, a los 3 kilómetros me caigo muerto, exploto. Entonces, cuando a veces se dan en la vida, pueden verlo, incluso puede suceder a un sacerdote, que llega un momento que explotan y se largan por ahí. ¿Por qué sucede? Porque se han agotado. ¿Y por qué se han agotado? Porque han estado toda su vida empujando el coche. ¿Y por qué han tenido que empujar el coche? Porque no tenían motor. Y en vez de arreglar el motor, no lo han arreglado, sino lo han sustituido con una pura fuerza de brazos. Pero la caridad, Santo Tomás dice, es el motor de la vida cristiana, el motor de las virtudes, la forma de las virtudes. O sea, por lo tanto, si a una persona se le hace duro hacer lo que debería hacer, le falta motor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de arreglar el motor. Es decir, que vuelva a amar lo que tenía que amar, lo que amaba en principio, que vuelva a amar a Dios. Y si no se logra arreglar el motor, la cosa es un poquito complicada, ¿no? Porque, hombre, uno por lealtad humana, por honradez, por un sentido natural de la honestidad, trata de evitar ciertas cosas y se esfuerza, pero está siempre como haciendo un esfuerzo que no es así. El auto funciona con su motor y el motor de la vida cristiana es la caridad. Si no hay caridad, falta motor. Entonces, aunque se sepa todas las normas, todo el catecismo, todas las reglas, es igual. No hay motor. Por lo tanto, tiene instrumentos de dirección, pero le falta algo de movimiento. Entonces, eso es. Entonces, claro, esto es lo que a la gente, sobre todo a la gente más joven, hay que transmitirles, o sea, que entiendan el porqué de las cosas, primero que entiendan y amen lo que deben entender y amar, y luego que vean todo lo demás que se les enseña como consecuencias de esto. De que hay cosas que no son congruentes. Tú crees a un chico que dice, tú crees que en el cielo
la gente se pega puñaladas unos a otros, la gente que vive en Dios se pega puñaladas. No, bueno, pues por eso aquí nosotros que tratamos de vivir cristianamente tampoco nos pegamos puñaladas, ¿no? ¿O tú crees que Dios es infiel, dice una cosa y luego hace la contraria? Bueno, pues también nosotros, o sea, porque si no, o sea, el problema de las cosas es si no se ve el porqué y si no se lleva todo a lo que es el punto central, entonces hay cosas que pueden ser como opresivas, cansadas, la gente se agota o se ve como algo extraño, y no es así. O sea, en realidad, al menos para mí, todo lo que yo sé me enseña a realizar lo que quiero, pero partimos de que lo quiero. Si no lo quisiese, pues es que tú no puedes hacer esto por ser sacerdote. Sí, bueno, pero es que yo hago, cuando no hago esto, hago lo que amo, y por lo tanto yo me siento libre de hacer lo que amo, O sea, la libertad no es solo el elegir, o sea, el cielo no se elige, y sin embargo se es libre, porque la persona que durante toda esta vida se ha esforzado en amar a Dios, cuando por fin lo tiene delante y lo ama, que se le va a decir, ay, ahora elige si quieres. Pues si es toda la vida estar haciendo eso, ahora obtengo lo que he buscado toda mi vida, ¿no? No tiene sentido de plantearse la elección. Y un ejemplo que pongo a los alumnos es el siguiente. Imagínense ustedes que yo vengo aquí a Guatemala pues para dar un curso de 2 meses o de 6 meses, lo que sea, ¿no? Y entonces, pues para ahorrar, pues alquilo una habitacioncita, una señora me alquila una habitacioncita que tiene una mesa así muy pequeñita y que no hay internet y que no hay calefacción o refrigeración, y sí, eso está mal, y no puedo ni extender 2 libros, ¿no? Entonces, como yo tengo mucho trabajo, voy al jefe de la universidad o a mi jefe y le digo, mire, aquí yo en la universidad tengo un despacho que tiene su pequeño baño, tiene internet, tiene grabación, ¿por qué yo tengo mucho a corregir, muchos ejercicios, muchas cosas? ¿Por qué no me dejan ustedes que me quede aquí también por la noche? Se va el portero, cierra, yo me quedo aquí, traigo mi bocadillo, me paso mi botella de agua, tengo un baño aquí y yo trabajo. Y entonces me dicen que no, por la seguridad, porque además la policía, porque además la guardia, porque además esto, además está prohibido por la ley. En fin, y insisto, y el decano, el jefe de la facultad, no. Entonces, un día yo estoy allí trabajando y tengo ahí mi botellita de agua, mi bocadillo, que me llevo siempre, y cuando es la hora a las 8, cuando es la hora de cerrar la universidad, la puerta se atasca. Entonces, llamo al portero, que ya está cerrando, mire, que no puedo salir. Sube el portero, subo yo, tal. Sube el portero, no se abre. Y el padre que ya los de mantenimiento ya se han ido. Pues, yo pongo así cara como de circunstancias a través de la ventanilla del cristal de la puerta. Pues mire, yo tengo aquí trabajo que hacer, tengo un bocadillo, tengo agua, váyase usted mañana a las 6 de la mañana cuando vienen los de mantenimiento, les avisa a usted para que vengan y me abran, ¿no? Entonces, pues se va. Entonces, ¿tengo yo la libertad de salir? No. ¿Soy libre? Claro que sí, porque yo digo, cuando se va, lo digo, hombre, por una vez puedo hacer lo que siempre he querido hacer, que nunca me han dejado hacer, y ahora por fortuna lo puedo hacer. Bueno, pues eso es lo que pasa en el cielo, ¿no? Entonces, es absurdo en parental. Pero es que en los benedictines nos pueden elegir. ¿Pero qué quiero elegir? Si está toda mi vida buscando eso, entonces, pues en la libertad pasa esto, ¿no? O sea, que no es tanto elegir, es poder hacer lo que amas. Tengas oportunidad de hacer otra cosa o no la tengas. Ahí dice que la gente que se casa, que la libertad en el casarse está... Mi acto de casarme es libre porque siempre conservo la oportunidad de dejar a mi mujer e irme con otra, ¿no? En realidad no es eso. En realidad mi acto de casarme es libre porque por la libertad yo excluyo lo contrario, si excluyo otra mujer. Y ahí está el empeño de la libertad, ¿no? Bueno, entonces aquí, volviendo a... O sea, entonces, en toda la enseñanza, en la medida siempre adecuada a la edad de las personas y a su formación, porque hay que reconducir la cosa al amor, al deseo que uno tiene del bien, porque si no se ven como reglas que uno no ve el sentido de por qué tendré que hacerlo así, por qué no habrá que hacerlo así, y los chicos no entienden, lo ven solo con imposiciones,
que bueno, un poco de imponer, hay un poco que imponer, pero es que en el fondo para un cristiano lo que yo hago, lo que puedo hacer y lo que no debo hacer es congruente con el amor que yo tengo, ¿no? Por eso mientras lo hago o no lo hago me siento libre. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que amo. Yo ahora aquí me siento libre porque hago lo que me gusta, que es dar clase, ¿no? Ya está, ¿no? Si me pusiesen a acabar allí, pues a lo mejor no me gustaba, ¿no? San Agustín, ya con esto acabo, San Agustín decía una cosa, decía, nadie es feliz si no obtiene lo que ama. Pero no basta obtener lo que se ama para ser feliz, porque solo hace feliz el amor y la posesión de los verdaderos bienes. Por lo tanto, el problema igual es que hay que desear el verdadero bien, y eso es lo que hay que enseñar a la gente. Y luego, una vez que hay ese deseo del verdadero bien, enseñar ya los comportamientos concretos que son congruentes o no congruentes con ese verdadero bien, pero diciéndole siempre, mira, si esto no lo debes hacer, es porque no es congruente con lo que tú amas, no porque yo te lo prohíba o porque la sociedad lo prohíba. Porque si no, la gente no hace suyas las cosas, ¿no? O sea, no lo hacen. ¿Por qué vas a misa? Porque mi papá me manda que vaya a misa, ¿no? Bueno, muy bien, pues va a misa hasta que sea mayor de edad. El día que sea mayor de edad o que se vaya de casa porque se ha casado o lo que sea, adiós, no va más a misa, ¿no? Porque iba solo porque se mandaba a su papá. O reza porque lo dice mi papá, o no hago esto porque mi papá me ha dicho que no lo haga. O sea, tienen que entender que eso es congruente con su deseo y, claro, y hay que suscitar ese deseo. Ahí está lo más difícil, pero la gracia de Dios también ayuda. Bueno, pues yo con eso ya he dicho lo que quería decir, entonces eso puede hacer que haya un tiempo para preguntas, aunque yo no es que pueda poder responder a todo, sobre todo lo que no tengo es recetas para arreglar cosas, pero lo que yo pueda sí, dígame. ¿Qué sugerencias nos podría dar para encontrar ese deseo en un muchacho joven que ya decidió no ir a misa, por ejemplo, o que ya decidió no rezar, o que ya fue alguna vez, pero ya no? ¿Cómo podemos hacer para educar ese deseo de lo correcto? Porque eso supongo que desea cosas buenas también, pero no el más importante. Sí, bueno, eso no es fácil dar una respuesta, ¿no? O sea, porque o sea, yo siempre, si me permiten la broma, yo digo siempre que prefiero hablar con un hombre de 30 años comunista absoluto que no con un católico de 15 años, porque entenderse con los chavales es muy difícil, Entonces, claro, ahí yo creo que hay que ver el modo de hacer entender algo a un niño, ¿no? Un chaval. Y eso, ¿por qué no es fácil? Porque o sea, o sea, los niños muy pequeños, 6 años, 7 años, son como una parte de la madre o del padre. Entonces, cuando ya llegan a la adolescencia, aparte de los cambios físicos que puede haber, entonces hay un fenómeno psicológico que es el surgimiento de una personalidad autónoma distinta de la del padre y de la madre, aunque con amor al padre y a la madre, pero distinta. Entonces, esa distinción ellos psicológicamente la viven como una necesidad de decir que no a todo, ¿no? Y eso es para ellos una regla psicológica, entonces hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, ojo cómo se va, porque la rebelión hay que contar con ella, ¿no? Entonces, quizá lo primero es hablarle de una cosa que no tiene ninguna importancia, para que nos digan que no. Y una vez que ya nos han dicho que no, a lo mejor la segunda vez vamos con la siguiente, a lo mejor se dicen que sí, porque, o sea, hace falta, hay mucho tacto para tratar a los chicos a esta edad, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Porque tienen una necesidad casi fisiológica de decir que no, de separarse de la personalidad del padre y de la madre, ¿no? Pero bueno, pero padre quizás con mucho cariño, con mucha conversión, el afecto es muy importante, no estar ahí imponiendo, más explicando. Y en general, ¿qué sucede? Que cuando desde más pequeños no solo han recibido una educación de enseñanza, sino, por ejemplo, han visto rezar a su padre y a su madre, eso les ayuda mucho, porque en las encuestas que hoy se hacen a los chicos, tú has visto rezar a tu padre y a tu madre, hay un
70, 80% o 90% que dicen no. Entonces, si desde niños han visto rezar a sus padres y han rezado con ellos sin cosas de personas largas que les canse, porque entonces ya luego cuando se hacen mayores es un rebelarse contra eso, ¿no? O sea que hay que combinar el ejemplo, pero ven mucho, los niños ven mucho en los padres. Me acuerdo de una niña, ¿no? Que preguntaba a su mamá, muy pequeña, 10 años, 12, oye mamá, ¿y tú por qué nunca das un beso a papá? Bueno, esto, la niña ha captado algo, que hubiera podido captarlo de otro modo si hubiera visto en sus padres mayor afecto. Bueno, o sea que luego están los amigos, el colegio, la escuela, los modelos sociales, o sea que es un poco complejo, ¿no? Pero yo me parece que si hay mucho afecto hacia ellos, se ha creado un clima de confianza, y a esa edad la confianza hay que ganársela, o sea, no puede ser dar por descontado. Si el niño viene en el colegio tal, ¡bum!, bastonazo, pues pierde la confianza. Entonces, ¿cómo se va a defender el niño? Mintiendo. Entonces, hay que los padres y las madres tienen que el niño puede decirles algo malo. Mira, en el colegio me han castigado o he hecho eso. Y bueno, le dirán, pues no está bien, pero que no sea un reñir o un pegar y golpear, ¿no? O sea, esto hay un conjunto de cosas que es complejo, ¿no? Hay que ver qué amigos tienen, hay que ver sin coaccionarles, pero hay que controlar el uso de las redes sociales. Ya, por ejemplo, una persona que yo conozco en Roma, hace poco, una niña de 14 años, 13, empezaron a salir unos granos, unas cosas, ¿no? Fueron al médico, y entonces el médico dijo, bueno, esto es típico de la desnutrición. Entonces la niña se sintió descubierta, y ¿qué sucedía? Que ella va al colegio y come en el colegio, ¿no? Pero en el colegio no comía, ¿no? ¿Y por qué no comía? Porque estaba en estas cosas que hay, TikTok, Instagram, veía que todas las chicas así que triunfaban, yo no sé cómo explicarlo, aquí no tenían barriguita, ¿no? Sino que era todo liso, ¿no? Y ella empezó a tener una barriguita, ¿no? Entonces dije, bueno, si los modelos son niñas sin barriguita y yo tengo, pues no como. Entonces, como eso hay 20 cosas más, ¿no? Hay un caso, pero vamos, muy complicado, pero las cosas que ves a veces en las redes sociales tremendas, ¿no? Entonces, claro, prohibir, hay que controlar y enseñar. Prohibir, si a una cierta edad sí, pero a partir de cierta edad lo que no ve en su casa, en un tablet, lo ve en la casa de la amiga cuando va con el tablet de la amiga. Y peor, o sea, es todo un equilibrio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todos esos factores influyen. Y si uno está cerca del hijo, se da cuenta, bueno, aquí hay algo, pues será del TikTok, será de los amigos, será... Y hay que un poquito ver, ¿no? Sin mucha violencia, porque no, a esa edad no es buena, ¿no? Entonces, por fin es complejo, o sea, educar hoy a los chavales es complejo. Yo creo que es bastante importante el que tengan un grupo de amigos buenos, porque eso, o sea, ellos dependen mucho del grupo, y les es muy difícil no uniformarse al grupo, ¿no? Y si todos sus amigos son unos chicos de 15 años, van todos con una cresta aquí verde, pintada de verde, y él es el único que no la lleva, se siente mal, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que cuando chicos que tienen un grupo de amigos buenos, yo veo allí en Roma algunos chicos que van a algunos clubes de la obra, entonces el fin de semana hacen excursiones, van a la montaña, duermen, entonces se lo han pasado muy bien con otros amigos de su edad, y no se han emborrachado, no han hecho tonterías, y están felices, porque llegan el lunes y se lo han pasado bien. Pero claro, si un chico no tiene unos amigos buenos y los amigos que tiene no son buenos, entonces ¿qué va a hacer? Se queda el sábado y el domingo en casa todo el día mirando al techo porque no puede ir con sus amigos, porque sabe, si va con sus amigos se va a emborrachar. Entonces, hay un problema, hay que buscar otros amigos, ¿no? Yo conozco una señora allí en Roma que a su hijo lo mandó a estudiar a otro país, el bachillerato, porque se daba cuenta que con los amigos, en el colegio donde estaba y el grupo de gente que está, iba a ser un desastre. Y efectivamente, cuando lo sacó de allí, el chaval fue fenomenalmente bien.
Pero claro, eso no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero quiero decir que son un conjunto de cosas un poquito complejas, pero que si el padre está cerca, o la madre y los padres, los dos, están cerca y se dan cuenta y tienen confianza y le dan confianza, es más fácil poder intervenir, ¿eh? Pero en fin, no es... y confiar en la gracia de Dios, ¿eh? Porque no es sencillo, ¿eh? Sí. Sí, dígame. Para que estábamos hablando con usted de la Asociación de la Familia Importa, estábamos comentando un poquito de la situación en España también, ¿verdad? Que lamentablemente se ha pasado legislación que va en contra de la justicia, de la moral, etc. En Guatemala hemos logrado trabajar formando y formando a diputados, a magistrados, etc. Entonces, al final, escuchando sus palabras, al final creo que me respondió cuando dijo por el bien que yo deseo a Culo, la persona que hace lo que ama y se siente siempre libre. Pero ¿cómo nosotros, como organización, con el trabajo que hacemos, podemos llegar no solo a informar a los diputados de las consecuencias de sus votaciones, etcétera, que no lo hagan solo por presión, por el ambiente, por dinero, sino que amen el hecho de que deben votar o pasar una ley en pleno uso de su libertad? O sea, esa parte creo que es bien importante, ¿verdad? Que ellos de verdad lo elijan y en plena conciencia actúen de esa manera. Qué difícil. Sí, lo que sucede es que, claro, en muchos sitios hay una disciplina de partido, ¿no? O sea, que un partido dice a sus diputados, tenéis que votar así, y si te sales de ahí, te echan, ¿no? O sea, que a mí me parece que una cosa que se puede hacer es o sea, yo creo que en buena parte, a mí me parece que al final, o sea, al político le es muy difícil gobernar o legislar contra la opinión pública, contra el ambiente cultural. Entonces, que hay que trabajar mucho en el ambiente cultural, ¿eh? Y dar ideas que sean sostenibles, ¿eh? O sea, a mí me parece que en la familia, ¿qué sucede hoy día, no? A menos en Europa, pero aquí, o sea, que hasta hace poco, hasta hace unos años, o sea, la familia era vista como una institución, ¿eh? La institución en derecho es una mezcla de elementos objetivos y subjetivos, pero hay tiene un elemento objetivo que está por encima del interés individual, ¿no? O sea, la familia responde a una finalidad que impone unas reglas que están por encima de la... Uno puede casarse o no casarse, pero si te casas aceptas un marco jurídico que es objetivo, que es necesario para que la familia cumpla la función social que tiene que cumplir. Entonces, hoy la mentalidad que hay, ¿cuál es? La familia, o sea, entendiendo familia, hombre y mujer, etcétera, matrimonio, es una de las tantas expresiones de la autonomía individual que hay. Para autonomía individual puede elegir hombre, me caso con una mujer, o hombre, me caso con un hombre, o mujer, me caso con una mujer, o no me caso, simplemente convivo. Entonces, ¿ahí cuál es el problema? Que el matrimonio o la familia se ha convertido en una simple expresión de la autonomía individual y ha desaparecido por completo el elemento institucional, ¿no? O sea, la familia ahora mismo en muchos países no es ya una institución, ni de derecho público ni de derecho privado, es una expresión de la autonomía individual. Claro, ahí hay toda una redefinición del matrimonio, porque ¿por qué hoy, de algún modo, el derecho se ocupa del matrimonio y establece una legislación? Lo hace porque es una expresión de autonomía individual y, por lo tanto, aplica la misma legislación a otras expresiones de la autonomía individual. Antes, si existía un derecho de familia, era porque la familia es la única cosa que responde a una finalidad social importantísima. Por esa razón, el derecho se ocupaba de la familia, pero no se ocupaba, por ejemplo, de la amistad. La amistad es una realidad importantísima en la vida, pero el derecho no se ocupa de ella. No es una institución. Entonces, si yo tengo un amigo, vamos juntos al fútbol, un día me enfado, ya lo voy contigo, no puede ir a un juez y decir, este era amigo mío y ya no lo quiere ser. No, pues el juez dirá, pues cada uno que quiera, ¿no? Entonces, hoy lo que se cree que el Estado pues tiene que satisfacer lo que la gente quiere y financiar, etcétera, todas las expresiones de la autonomía individual. Entonces, bueno, ¿usted qué quiere casar con una mujer? Pues muy bien. ¿Usted con un hombre? Pues se casa con un hombre. Entonces, ese es el punto
que a la gente le es muy difícil entender, sobre todo le es muy difícil entender por qué el elemento objetivo de la institución prevalece sobre la voluntad individual. ¿Y por qué yo, si con mi mujer o mi marido no me acabo de entender bien, me entiendo muy bien con aquella, no puedo abandonar e irme por allí? Eso a la gente le es muy difícil, hoy le es difícil entenderlo. Y lo primero que tenemos que lograr es explicarlo. Y de un modo un poco convincente, claro, porque si decimos, no, que hay que explicarlo, ¿no? Entonces, yo a veces he leído, pues hay un jurista francés del principio del siglo, que es Auriu, que tiene una cosa que se llama La teoría de la institución. Es un libro en español, es un libro... y eso fue seguido luego por toda la jurisprudencia, el derecho constitucional alemán, que son los que mejor lo han hecho, tipo Beckenferde o Esment o Haberle incluso, para ellos los derechos humanos no son tanto una pretensión, yo tengo derecho a que el Estado, sino es un elemento institucional también de la vida del Estado, ¿no? Entonces, toda esa jurisprudencia alemana que es bastante buena, se puede emplear, se puede usar a nivel político, porque si vamos solo a decir, no, es que es inmoral, pues eso políticamente, o sea, que hace falta una operación cultural, o sea, no basta porque si no hay una cultura así, los políticos difícilmente se van a poner contra lo que piensa la mayoría de la gente, porque buscan que les voten. O sea, ahora está el Parlamento, pero dentro de 4 años hay elecciones y yo lo que quiero es que me voten. Cuando voy a decir lo que la gente más o menos quiere oír y así me votarán. Entonces, o sea, os hace un nivel con una argumentación cultural que sea, no digo aceptada por todos, porque nunca lo será, pero que sea muy sostenible, o sea, muy rigurosa, y que sea defendible en un debate público. A lo mejor algunos estarán de acuerdo, pero es defendible. Yo que lo digo, tiene una lógica. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los vías de... Luego está la vía ya más política, ¿no? Pero esa vía no hay que descuidarla, porque si no es que, claro, la gente no lo entiende, ¿no? Y entonces ven a este político, a ver, nos hace esta ley, y lo que hace es quitarme derechos. Ya no puedo hacer lo que... O sea, en España, el lema de los socialistas es: el Estado os da cada vez más derechos. Tú antes no podías casarte con tú que eres mujer, antes no podías casarte con una mujer, ahora gracias a nosotros sí puedes hacerlo. Tú que eres mujer, antes no podías pasar a ser hombre, ahora por la ley que hemos hecho puedes hacerlo. Te estamos dando cada vez más derechos. Y la gente, fenomenal, fenomenal. Y además solo eso, y además te pagamos. O sea, quiero decir que se puede en Italia, que es un país bastante moderado. Pero si usted lee la ley sobre las uniones de hecho, los artículos finales son sobre la financiación de la ley, porque ahí todas las leyes tienen que decir cuál es su financiación. Entonces, uno ve lo que está costando a los contribuyentes ese tema de las uniones de hecho, son millones y millones y millones de euros. Y ¿yo por qué tengo que pagar eso? Yo lo pago si es por la familia, porque cumple una finalidad social de la transmisión ordenada de la vida y por lo tanto que no haya una crisis demográfica. Pero ¿por qué yo tengo que pagar que una mujer viva con una mujer? Si quieren vivir, que vivan, pero yo no lo pago, ¿no? Porque no tengo por qué pagarlo. Sí, porque así ellos son felices así. Sí, bueno, pero es un problema de autonomía individual. Yo no les voy a negar los derechos que tienen como personas, como individuos, como ciudadanos. Pero lo que no puedes financiar una forma de vida que no tiene ningún interés social. Puede tener un interés individual para esas dos personas, pero no tiene un interés social. Yo no lo voy a financiar. Eso, ¿no? O sea que el discurso político es complejo, pero a mí me parece que hace falta una operación cultural porque la gente tiene que entender lo que sea. Las cosas buenas que querríamos hacer, hay que hacerlas entender, porque si no es complejo, ¿no? Por fortuna mucha gente las entiende, ¿no? Pero otros no. Eso es lo que me parece a mí. No sé, pues entonces... Sí. Sí. En mi generación, ya estoy algo viejito, he visto cambiar esta cultura de libre y deja vivir. Venía de Europa, o sea, y nos alcanzaba a nosotros. Y yo creo que ciertamente ha sido porque a nosotros nos apretaron mucho y no queremos que a nuestros hijos los apreten y llegamos y peleamos en el colegio porque lo trataron mal.
le dijeron, no ensucies. Sí. ¿Verdad? Y están las demandas, ahora los maestros no hablan porque los demandan. Pero esta cultura de vive y deja vivir no está teniendo el resultado que estábamos esperando. Pero ¿cómo lo cambiamos? O sea, ¿en qué parte de la inflexión hay que dejar que la historia demuestre que esto no funciona? ¿O en qué parte podemos colaborar para hacerlo diferente? Sí, no, evidentemente hay que mostrarlo. O sea, hay elementos que demuestran que hay cosas que no van bien. Digo, lo que sucede, yo creo, es que a la vez, o sea, eso es lo difícil de la formación, o sea, hay que transmitir a los hijos esta formación, pero en un ambiente de libertad, o sea, en un ambiente en que ellos sienten que hacen lo que ellos han entendido, lo que ellos aman, porque la opresión al final siempre da malos resultados y tiene un efecto de péndulo, ¿no? Se pasamos de un extremo al otro, ¿no? Entonces, lo bonito, lo difícil es hacer el bien, pero en un ámbito, en un clima de libertad. Efectos malos, pues España, por ejemplo, el índice de subsidios, España de la ley está muy mal, el índice de subsidios está aumentando año por año y de personas jóvenes. Digo, eso ya dice mucho. La crisis demográfica que hay. Es decir, una sociedad que no puede reproducirse. O sea, ¿ustedes qué dirían? Una empresa que lo que hace es cada año vende menos hasta que desaparece. O sea, el que una estructura, una sociedad vaya bien, lo mínimo que es que se reproduzca. O sea, que al menos una empresa que no pierda, tampoco aumenta, pero al menos mejor que aumente, ¿no? O sea, una sociedad que no se logra reproducirse, está aumentando el número de ancianos, los jóvenes son cada vez menos, vienen quizás de otros países, pero bueno, aquí algo va mal, O sea, algo va mal, O sea, lo de la población es importante. O sea, si ustedes piensan, o sea, Francia, pues en el siglo XVI, yo creo que eran, no sé, 13, 14 millones de habitantes, ¿no? Ahora son, no sé, ya 60, 70, 80, ¿no? Los cambios que han hecho posible eso, eran cambios buenos, porque han hecho que, con todos sus defectos, pero que en un territorio en que en un siglo podían comer 13 millones de personas, ahora pueden comer 60 millones de personas y además mejor. Por lo tanto, los cambios de tipo político, económico, productivo que ha habido, aunque tengan sus lados negativos, me dicen, hay un dato elemental que me dice que son buenos, que han permitido que la población aumente. Si ahora organizan un tipo de vida en que la población va descendiendo, algo está muy mal. O sea, pero algo esencial. O sea, por una sociedad que no se puede ni mantenerse, no digo ya aumentar, no, ni se mantiene. O sea, que hay muchos datos, o digo, en Europa, o sea, lo que se gasta en psicólogos, o sea, es que yo no conozco una niña que no ha ido al psicólogo, ¿no? Una niña que tiene todo, que su papá le da todo, o sea, no tiene hambre, pero tiene que ir al psicólogo, ¿no? Pues, hombre, pues algo dice también eso, ¿no? O sea, que signos hay muchos. Por ejemplo, el tema de familiar, el divorcio, pues hace sufrir a los hijos, pero claro, eso a los hijos le quita confianza, por lo tanto luego fundamentalmente te encuentras ya personas, al menos ahí en Europa pasa mucho, que tienen miedo a casarse, pero miedo por principio, porque lo que han visto. Entonces, claro, desde que el hombre es hombre, o sea, desde las tribus más primitivas que iban medio desnudos, lo de casarse entendían que era, lo de tener hijos entendían que era, ¿no? Es una cosa natural. Pues hoy día eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, ¿por qué? Porque tienen miedo a casarse, porque piensan que les van a engañar, les van a tal. Y luego, pues una cosa tan sencilla como tener un hijo, pues ahora ya empieza a ser muy complicado. No digo por motivos, sino perdónenme que sea así de claro, pero es que los españoles son un poco bestias, ¿no? ¿Verdad? O sea, los niños y las niñas ahora pues están hartos de ver pornografía. Entonces, la pornografía es un comportamiento brutal, violento, y ellos se creen, como es lo que han visto, que nadie nace, se creen que la cosa es así. Pero entonces luego que te encuentras chicos que se casan, al final se casan y que son impotentes.
perdónenme que sea así de claro, aquí no hay niños aquí, ¿no? O sea, ¿por qué son impotentes? Porque para excitarse necesitan un estímulo brutal. Y el normal instinto que tienen todos los hombres, que tenían los pigmeos cuando iban medio desnudos, no lo tienen ya, ¿eh? Por lo tanto, eso me parece que son signos bastante claros, ¿no? De que algo no va bien, ¿no? Pero bien, no todo el mundo lo entienden porque prefieren que no hace lo que le da la gana, ¿no? Pero creo que argumentos se pueden dar, ¿eh? Yo creo que lo de la pornografía, al menos muchos estados lo están empezando a entender, como han entendido también lo del tema de los tratamientos hormonales a los jóvenes, a los adolescentes. Ya en Inglaterra lo han prohibido, en Suecia lo han prohibido, o sea, lo están prohibiendo, ¿no? En España, en cambio, si un padre no le da hormonas masculinas a una niña que las pide, el papá va a la cárcel. Es así, la ley que hay es así. Bueno, pero bueno, ya con esto creo que ya podemos concluir.